Welcome everyone to the third live session Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión en vivo de hoy de Cosmovisiones, Arte Latinoamericano y la Vuelta Descolonial. Esta sesión se llama Márgenes e Instituciones, Nuevas Estrategias Curatoriales. Antes de presentar al moderador de hoy, me gustaría rápidamente repasar un poco cómo va a ser. Primero vamos a tener una charla principal. Luego los oradores cuyos trabajos pueden encontrar en el sitio web. Ellos rápidamente van a hablar sobre su trabajo para aquellos que no pudieron ver todavía los videos en el sitio web. I have asked the presenters to summarize Le in 3 pedí a los minutes. presentadores que resumieran en 3 minutos sus trabajos para que pudieran unirse a la discusión después. Y luego, bueno, abriremos el debate entre los miembros del panel y el orador principal, y luego aceptaremos preguntas y comentarios del público. Así que muchísimas gracias. Yo soy Michael Asbury y soy co-organizador de esta conferencia y soy director adjunto también. Y es con un gran placer que le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Paul Goodwin, que es profesor de arte y urbanismo en UAL y también es director del Centro de Investigación para Artes Transnacionales, Identidad y Naciones, y es investigador co-líder de la plataforma transatlántica y el proyecto internacional que se llama Innovación Social, y también es cofundador de la red de intercambio llamado TRACE o Rastro, Transnational Transcultural Arts and Culture Exchange. Y pueden encontrar más información sobre esto en el sitio web. Bueno, y ahora voy a presentar a Paul, que va a darles la bienvenida y también va a presentar a nuestro orador principal de hoy. Gracias, Paul. Muchísimas gracias, Michael, y muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy moderando este panel tan interesante con estos oradores y presentadores tan fantásticos, y gracias a Sofía y a ti, Michael, por haber creado esta conferencia tan importante en estos tiempos actuales. Los temas que están explorando en esta conferencia son temas con los que yo trabajo en la red que acabas de mencionar, World and Public Cultures Network, con respecto a la descolonización. Y bueno, tenemos este panel para hablar de las estrategias curatoriales. Así que bueno, lo que voy a hacer es rápidamente presentar a cada orador en orden y luego, por último, presentaré a nuestro orador principal, Paulo, que hablará durante 20 o 30 minutos, y luego tendremos a cada miembro del panel que hablará durante 3 minutos. O sea, será un resumen de 3 minutos de sus trabajos. Y esos trabajos los pueden encontrar en el sitio web. También tendremos una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia y van a poder enviar sus preguntas a través del chat o a través de la caja de Q&A abajo, y yo las incluiré en el debate. Bueno, nuestros oradores de hoy son Carolina Castro Junquera, que es curadora e investigadora independiente, es profesora en en la Universidad Finisterra, y su trabajo se llama Hegemonías al Sur del Sur, descolonizando el museo desde la espiritualidad y sabiduría mapuche. Luego tenemos a Pamela Desjardins,
Espero haberlo dicho bien, el apellido. Si me he equivocado, por favor, corrígeme. Y Pamela es también curadora e investigadora de arte contemporáneo radicada en la Ciudad de México. Estudia en UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y su trabajo se llama La imaginación crítica, los primeros museos del arte contemporáneo entre ciudades de América Latina, los casos del IMAC, la N en Buenos Aires y NUMO en la ciudad de Guatemala. Luego tenemos a Clara Masnata, que tiene un doctorado de Harvard y Humboldt University. Es curadora independiente y académica con sede en Berlín y Buenos Aires. Y su trabajo se titula Narrativas y Hechos de Argentina, las instancias de Buenos Aires de la iniciativa Museum Global de la Kulturstiftung de Alemania y de Art Basel Cities en 2018. Y luego tendremos a Eduardo Rodríguez, que está en su último año de doctorado en la Universidad de Leicester, aquí, y también es un asociado investigador en Santo Domingo Center of Excellence en el British Museum. Perdón, es Eloísa Rodríguez. Y su trabajo se titula Reflexionando sobre las adquisiciones de museos desde una perspectiva descolonial, el caso del arte brasileño en colecciones públicas en el Reino Unido. Bueno, ahora me gustaría presentar a nuestro orador principal, que es Paulo Millada. Y Paulo es curador e investigador de arte contemporáneo y actualmente es curador adjunto de la Bienal de San Pablo, número 34, que se titula Está oscuro pero yo canto, y curador adjunto del Centro Pompidou en París, y desde 2015 es jefe o curador jefe del Instituto Tomiotake, donde se incorporó en 2010 como coordinador del Núcleo de Investigación y Curaduría. Me encanta ese término. Quiero saber más sobre eso. Bueno, entonces Paulo va a hablar durante 20 minutos más o menos y su trabajo tiene que ver con justamente la Bienal de San Pablo número 34, 34. Bienal. Bueno, muchísimas gracias, Paul, y gracias a todos por haber organizado este debate y por haber organizado todo este programa. Y gracias a mis compañeros que están aquí hoy y que van a estar presentando justamente después. Gracias por su presencia y también por su trabajo de investigación. Ahora voy a pasar a portugués para poder empezar mi presentación. O sea, creo que tiene sentido que lo hagamos así, ya que tenemos interpretación simultánea. Si lo necesitan, pueden seleccionar la interpretación en el idioma de preferencia en la barra inferior del Zoom. Así pueden escuchar la interpretación en español o en inglés. Bueno. Yo elegí este título. ¿Deberíamos intentarlo siquiera? Es la primera vez que hablo públicamente sobre la Bienal. Desde que perdimos al artista Jaider Esbel. Jaider Esbel es del pueblo amerindio originario brasileño y nació en la región hoy delimitada como Reserva Raposa do Sol, que está en el centro de los debates sobre los derechos indígenas en Brasil, en la tierra, la vida. Y es una presencia fundamental en la Bienal. Y yo hablaré sobre algunos aspectos de esto en mi presentación y su pérdida, su ida repentina, realmente pone de luto todo el trabajo que se realizó hasta aquí y toda la cultura brasileña y latinoamericana. Y me imagino que en otros niveles también, porque se trata de una voz con mucho propósito, que desafía y que iba de frente
o sea, encaraba de frente una acción contracolonial, ¿no? Buscaba crear situaciones de diálogo, de encuentro y de enfrentamiento entre epistemologías diferentes, saberes, culturas y también modos de existencia, no solo diferentes, sino también cuyo encuentro está marcado por una constante y presente violencia colonizadora y genocida. Y él proponía maneras de que el encuentro no tuviera esta percepción de no poderse traducir o de los posibles errores de comunicación y violencias arraigadas en las dinámicas como punto de llegada del encuentro, sino como punto de partida a partir del cual la actuación artística podría ofrecer puentes y también caminos donde otros ámbitos de la vida encontraban bloqueos que no se podían mover. Entonces es algo militante, activista, colectivo, y él trabajaba bajo el título Arte Indígena Contemporáneo. Este es un homenaje público y también estoy hablando sobre esto porque, bueno, inevitablemente son muchas emociones y sentimientos, así que hoy elegí presentar un poco de la 34ª Bienal de San Pablo, dada la fuerza de todo lo que hacía Jaider Esbeli, artista, escritor, una persona muy completa. Ahora voy a hablar de un proyecto muy grande, un proyecto que empezó en 2018, 2019 y se extendió un año más de lo esperado por la pandemia de COVID-19 y se hizo con muchas personas involucradas. Entonces yo tengo que mencionar a todas las personas: Jacopo Visconte, Carla Saccagnini, Francesco Stocchi, Ruth Esteves y Ana Román, que es la curadora asistente. Por el contenido existencial y emocional en el que me pongo hoy inevitablemente, necesito dejar claro que estoy hablando de una perspectiva personal sobre el trabajo que realizó este equipo, este grupo, pero también debo asumir responsabilidad por esa lectura o de esa lectura y también debo decir que esto no significa que estoy hablando de cosas que yo eh, presenté a esta bienal. No, esta bienal se hizo colectivamente, así que voy a hablar de cosas que vinieron de todas estas personas, además de artistas, productores, colaboradores, editores, diseñadores, intérpretes, etcétera. Esta bienal no surgió de un tema. Tenemos este título y la idea es reivindicar la relevancia o la posibilidad de la experiencia, fusión, debate y creación artística. ¿Y qué pasó? Este equipo curatorial quería, en los primeros meses de trabajo, plantear obras y artistas que podrían ser vistos hoy, que deberían ser vistos hoy. Es un desafío curatorial bastante complejo, porque muchas veces a veces esto requiere un pensamiento preformateado, pero aunque tuviéramos los escritos y los escritos como punto de referencia compartido,
o incluso por eso mismo nosotros no lo tradujimos como un tema, sino como este reto de qué deberíamos ver hoy, ¿no? Y al hablar de tantas propuestas que surgieron, empezamos a hablar de relaciones, contrastes, recurrencias entre artistas de origen, generaciones, lenguajes, geografías muy diferentes. Así que decidimos organizar la Bienal a partir de estas zonas, digamos, de fricción que se formaron entre estos artistas. Pero si le diéramos un nombre o clasificáramos a estos agrupamientos bajo un concepto, todo ese proceso abierto se perdería porque el público vería una categoría cerrada. Entonces, nos organizamos alrededor de enunciados, objetos, documentos, imágenes, eventos muy diversos, y todos ellos van más allá del sistema de las artes visuales y del arte contemporáneo. Muchos están vinculados a los artistas y a los autores, pero van más allá del sistema del arte contemporáneo. Y cada uno de ellos tiene una historia que nosotros presentamos a través de un texto de la exposición con la presencia de los objetos. Y la propuesta es que esas historias sean revisadas y vividas por cada visitante, y ahí sí tengamos un conjunto de ideas o percepciones que reflejan esas obras. El primer enunciado que tenemos aquí en el pabellón de la Bienal hasta diciembre es un conjunto de objetos del Museo Nacional que, como ustedes saben, pasó por un incendio catastrófico a fines de 2018, pocos días antes de la apertura de la 33ª Bienal, un incendio que representa lógicamente una cicatriz irremediable en la historia de la institución secular, en el sentido de la ciencia, la cultura del Brasil, y bajo ciertos aspectos también una pérdida irremediable global, porque su acervo no tiene equivalente. Lo que hicimos entonces fue traer 3 objetos que pertenecían o que pertenecen a esta institución hoy y que fueron marcados por el incendio. El primero, este meteorito llamado Santa Lucía, el mayor del Brasil, que por ser un objeto cósmico y haber atravesado las grandes distancias a grandes temperaturas y haber tenido un impacto contra la Tierra, vivió el incendio como algo sin mayores consecuencias. O sea, no fue afectado por el incendio, permaneció como ya era, ya marcado por esas grandes temperaturas y esos grandes impactos. El segundo objeto es este cuarzo, una amatista violeta, era violeta, que por haber pasado a más de 400 grados Celsius de calor durante muchas horas, se transformó en este citrino anaranjado. O sea, muestra este accidente, esta destrucción indeleble que sigue existiendo, pero ya no es más lo mismo. Y el tercer objeto, y creo el más importante, este objeto de la cultura Carayá, que en realidad toda la colección etnográfica Carayá se perdió en ese incendio. Piezas muy frágiles. Sin embargo, esta muñeca fue Caimote Camayura de la comunidad Carayá, que entré en contacto con el investigador que trabajaba en aquel momento, y al día siguiente al objeto él me dijo: avíseles que yo ya estoy haciendo una muñeca nueva para empezar a reconstruir la colección del museo al día siguiente del incendio. Entonces, en este caso, lo importante de recalcar es que algo se perdió, algunos objetos que estaban allí se perdieron. Sin embargo, en este caso, la existencia material de este objeto es secundaria
comparado con la existencia de la cultura, de la vida, del pueblo, que hace posible la existencia de este objeto. No solamente la existencia de esta muñeca, sino también una reclasificación que se da para establecer la reconstrucción de esta colección. Entonces aquí tenemos 3 objetos que atraviesan todo este evento tan traumático y que van más allá de formas muy diferentes. Es importante decir que esta diferencia es fundamental porque no nos interesaba mostrar una forma de ir más allá a estos traumas o violencias, y sí pensar a partir de estos objetos y en la presencia de muchos artistas, una gama de formas de encontrar resiliencia y reconstrucción. Entonces, es como si tuviéramos desde obras que tienen resistencia, repetición, insistencia a partir de parámetros del lenguaje del arte contemporáneo, como el diseño, el grabado, el encuentro de los materiales, como en este conjunto del artista Kamala Gross, al lado o muy cerca de una producción como Adawira, de un artista que usa recursos asociados al repertorio de montaje de drag queens de forma a transformar, como ella dice, no mostrando el universo del consumo, de la belleza, del lujo, y sí indicando, lógicamente de forma totalmente desconstruida, aquí ella lleva esa desconstrucción, reconstrucción más lejos a un repertorio de fantasía para la reconstrucción de una imagen que ella apunta a la simbología de los antepasados, del bosque amazónico, del conocimiento amazónico, que ella incorpora en la construcción de esa persona que actúa en Manaus de forma performática, interrumpiendo el cotidiano, llamando la atención a las áreas más degradadas de contaminación urbana, en la presencia monstruosa, como ella dice, de Huira. Y artistas como Fridolin Papo, que tal vez ustedes reconozcan, y Jan Jones. Bueno, voy a tener que ser breve en esta ponencia. Esto es solamente un momento en que se abrió el pabellón en noviembre. Aquí las conmemoraciones, estábamos durante la cuarentena de la pandemia. Otro de estos enunciados es el conjunto de retratos de Frederick Douglass, la persona más fotografiada en los Estados Unidos de América en el siglo XIX, un abolicionista, como muchos saben, un gran orador y una persona que de forma muy temprana le dio valor a la circulación de las imágenes y al valor de la circulación de las imágenes como una contraimagen, una contranarrativa que pudieran desafiar los estereotipos impuestos sobre existencias afrodiaspóricas en los Estados Unidos, que desafiaran la enorme cantidad de imágenes de la violencia racial sobre descendientes de personas esclavizadas, y que él contrapone con un centenar de retratos que mostraban su propia imagen, su propia esencia, y se incentivaba que circularan en todos los medios como una contranarrativa. Eso abre un conjunto de obras que nos hablan de circulación de imágenes de personas, de migrantes, de cuerpos, de existencias, de mercadería y bienes naturales en el contexto contemporáneo histórico, que marca una parte importante en esta bienal. Una presencia
fuerte de estos artistas. Y apenas quería recalcar la presencia de esta obra de Tony Cox, que hace una especie de equilibrio, o sea, la presencia de estas imágenes muestra, en este trabajo de Tony Cox, se discute un caso en el cual la fuerza del compromiso político por los derechos de la población negra en los Estados Unidos nació de un caso donde no había imágenes, no había fotografías que marcaran un caso de violencia y que la no existencia de esas imágenes las personas lo imaginaban. Esto llevó a la movilización de este caso de una forma más poderosa, como si hubiera imágenes que pusieran a las personas cómodamente en el sentido de que ya habían entendido lo que había sucedido. Él dice cuánto una narrativa o una historia fue mucho más eficaz que una imagen lo hubiera sido. Más adelante, en la Bienal, al final de este piso, tenemos esta obra del artista Jacques Dresbel que se llama Carta al Reino Unido, una intervención sobre un libro enciclopédico llamado Galería Delta del Arte Universal, y que como un buen ejemplar genérico de la presunción de un saber universal occidental colonizante, resume la historia del arte a una indicación del arte histórico rupestre, a un pasaje por Grecia, por el mundo romano, Egipto, etcétera, y después enseguida entra en Europa y no sale más de Europa. Resume ese arte universal a los ejemplos del Renacimiento, etcétera. Entonces, lo que Schader hizo fue intervenir directamente sobre todas las páginas, casi 400 páginas de este libro, haciendo una especie de desvío que en un repertorio del arte moderno contemporáneo es una apropiación, donde él escribe, comenta, dibuja sobre cada imagen, oscilando entre la juxtaposición de símbolos, signos, interacción a veces lúdica o irónica, bien humorada entre imágenes e intervenciones, o como en este caso una crítica directa o una denuncia, ya sea a los presupuestos de la supuesta universalidad occidental, como también a la situación de emergencia en la cual las poblaciones indígenas brasileñas y latinoamericanas se encuentran, y a la situación de inminente colapso ambiental y ecológico planetario. En el caso de la presencia de Scheider, que está mostrado aquí y en otros 3 conjuntos de obras de esta Bienal, nos pareció importante en el diálogo con este artista. Bueno, un poco fue la discusión. Nuestra propuesta era que él y otros 9 artistas que se identifican con los pueblos originales no solo de Brasil, sino también de otras geografías del mundo, pudieran estar presentes en esta Bienal dentro de estas conversaciones y en un cuerpo con obras de artistas de otras etnias, etcétera, sin sectorizar, sin dividir epistemológicamente o que hubiera una separación entre arte contemporáneo y arte indígena contemporáneo, nada de ese tipo. La premisa era que toda la Bienal se pudiera hacer
por encuentros entre expresiones que están pautadas por repertorios muy distintos y que era justamente esta fricción lo que nos interesaba compartir con el público en este momento, en donde en general las relaciones de encuentro entre diferencias en nivel global y Brasil sobre todo ha sucedido en el deseo de muerte, discursos de odio, etcétera. Entonces, en este momento nos interesaba apostar por esa realidad. Al mismo tiempo, Scheider traía un guión que iba más allá de esas discusiones internas de cómo presentar a los artistas y hacer una bienal. Él estaba o nos traía la idea de legitimizar esa idea de arte indígena contemporáneo, infiltrarla de forma irreversible en el campo institucional artístico y hacer una producción en la cual voces y perspectivas indígenas estuvieran o tuvieran muchos roles en el rol del artista, del curador, del crítico, del escritor, del educador, etcétera. Y que esto fuera colectivo y completo y que no se cerrara con la presencia individual de cada artista, como el propio Scheider y otros. Un aspecto que no voy a poder discutir con mucha amplitud ahora es que esta bienal, además del pabellón de la bienal, tiene repercusiones o concatenaciones en más de 20 instituciones de la ciudad de San Pablo, en general exposiciones individuales, artistas que participan en la bienal y que permiten profundizar de forma más vertical en la investigación artística. En este caso, le propusimos al MAM en San Pablo y abrazaron la idea y crearon la exposición, desarrollaron esta exposición en diálogo con Scheider y otros. Les propusimos que la exposición individual de Scheider lo tuviera él como curador, que fue lo que sucedió. Tenemos aquí esta exposición para que esto complementara, se mostrara otra perspectiva. Mientras los artistas indígenas contemporáneos participan en una producción global o más amplia, reunida en la Bienal, aquí el ejercicio es hacer palpable y en muchos aspectos palpable en su energía, pero muy compleja esta producción indígena contemporánea. Voy a tener que terminar brevemente, entonces me refiero a este último motivo. Esta dinámica de discusión de obras de artistas y construcción de relaciones que se explica en la poética hay un fragmento y es de esta dedicación de Constantin Brancusi, y esto que hizo en Nueva York en 1926 es una dedicación para Tarsila do Amaral cuando se casó en aquella época, y dice que salieron de París sin despedirse de él, pero aún así les da este catálogo y esa dedicación, es la dedicatoria como un homenaje a la unión de la pareja. Como muchos deben saber, es una pareja de referencia para la formación del discurso, de la antropofagia, del modernismo brasileño. Y nos interesaba mencionar este encuentro poco discutido para tratar de mostrar que las relaciones entre los artistas y las trayectorias y las redes son más complejas de lo que los movimientos u organizaciones del movimiento de la historia del arte creen.
Y ahora hablando del legado de la generación del manifiesto antropofágico, y aquí en las obras que están aquí, creamos un encuentro proponiendo otra onda. Tenemos obras de los años 80, 90, y es un momento donde Dija Papi estaba directamente metida en el legado del manifiesto antropofágico y pensando críticamente, pero de forma directa. Estaba pensando cuánto el discurso de esta generación modernista señalaba hacia una idea, señalaba aquello que muchos conocen. La cultura de vanguardia, de robo, que sería devorada a partir de una perspectiva local, una perspectiva del sur, pero también haciendo un robo de una regionalidad. Saberes dos povos originários a matriz afrodiaspórica Y también la matriz afrodiaspórica presente en el país. Era una generación de artistas blancos o latinos, pero bueno, blancos latinos que se apropiaban de un saber cosmopolita y eurocéntrico y también se apropiaba de lo que asociaban con un saber local, un conocimiento local, y haciendo esta referencia a partir de una idea de ausencia o de un procedimiento de ausencia. O sea, se remitían a algo que no era parte directamente de su historia personal y que a través de libros, investigaciones y referencias reclamaban o se apropiaban para poder construir un discurso. Aleja Papi se identifica con esto, pero en vez de naturalizar esto, ella hace diversas obras donde esta ausencia se toma como presencia. Entonces habla de qué tan contradictoria y conflictuosa es la identidad local y qué tan difícil es hacerla a partir de un cotidiano y que las voces y las presencias indígenas no están reconocidas o visibles en el discurso nacional. Así que son obras melancólicas, diría, por esta presencia de una ausencia. Y también tenemos estas obras de Dayara Tucano, que responde a esa narrativa histórica diciendo, no, yo estoy en presencia y los pueblos, saberes están en presencia, no están en la nostalgia, no están siendo apropiados por otros, sino que ellos mismos se están presentando como algo vivo, como algo que no es un pasado distante, perdido, y que pretende participar en el debate y construcción de algún futuro, si es que tenemos un futuro. Bueno, voy a saltear esto de aquí para poder terminar. Uma coisa que passou muito pelas Quiero minhas mencionar algo en lo que estuve pensando recientemente. na parte do Jário, pensando nesse trabalho, etc. Eu acredito, a minha posição é que Yo creo que en ética y estética, la ética y estética no se trata de hacer lo suficiente. acho que algumas pessoas que estão nos assistindo estão no Brasil, neste momento, En este momento, la idea de que algo será suficiente parece como algo ingenuo, no solo en el arte, sino en muchas esferas ambientales, económicas, sociales. Estamos como en un hueco y ninguna acción aislada será suficiente. Sin embargo, creo que este tipo de debates son importantes
Porque en el caso de la ética y de la estética, la pregunta sobre si algo es suficiente o no es secundaria. La pregunta determinante no es para juzgar las cosas con respecto a cuánto solucionan cosas, sino cómo responden a una necesidad. O sea, uno hace algo en el campo de la ética y la estética no, o sea, porque crees que es necesario en este momento hacerlo. Y yo creo que estos artistas que mencioné parten de esta comprensión, que no es liviana, no es fácil, pero ahí está nuestro papel. Y tenemos que validar el alcance de estos gestos que se hacen por una necesidad. Muchas gracias y disculpen si me pasé de la hora. Thank you so much, Paulo. Muchísimas gracias, Paulo. Muchas gracias. Y no te pasaste de la hora, no te preocupes. Fue perfecto. Muchas gracias. Solamente querría recordarle al público que pueden poner sus preguntas en el chat para Pablo y para los otros oradores. O pueden ponerlo en la caja de preguntas y respuestas en la parte inferior. Bueno, ahora vamos a pasar a la primera oradora, Carolina. Carolina, gracias. Sí, muchísimas gracias, Paul. Y Pablo también, muchas gracias por su presentación. Bueno, ahora paso a español. Esta invitación y la oportunidad de poder presentar una de mis actuales investigaciones en este contexto. Me siento muy cercana a lo que estuvo comentando Paulo. Quiero dar en especial las gracias a mis colegas de la Nación Mapuche que hicieron posible, que han hecho posible esta investigación y que han colaborado, digamos, contribuido con sus testimonios y propias investigaciones a esta ponencia, ¿no? Como muchos sabrán, Chile ha comenzado la escritura de una nueva constitución, la que por primera vez incluye las voces de algunas de las naciones originarias de este territorio, ¿no? Una constitución para un Estado plurinacional, o un quiñe, como se dice en lengua mapuche. Con 1.800.000 personas que se reconocen mapuche, esta nación representa en la actualidad casi el 10% de la población de nuestro país. Y como bien señala Elisa Loncón, que es la mujer mapuche que encabeza hoy la Asamblea Constituyente, me gustaría citarla, dice: desde la conquista el pueblo mapuche nunca ha renunciado a sus derechos, la lucha por la tierra, el territorio, la identidad y la lengua, demandas constantes que buscan terminar con el racismo, la negación identitaria y el saqueo de su territorio a lo largo de cientos de años. La ponencia que he presentado aquí, y como todas las ponencias de mis colegas están en la página web de Worldviews, tiene como objetivo mostrar las estrategias curatoriales y de creación artística que están surgiendo desde el pensamiento y la espiritualidad mapuche, como un proceso de descolonización de los objetos presentes en colecciones privadas, piezas originales de alto valor ritual y simbólico, en torno a 3 casos de estudio. El primero es la obra performativa del artista Paula Baeza Pailamilla, Mi cuerpo es un museo, que apunta a mostrar la constante invisibilidad del cuerpo mapuche como parte de las políticas de blanqueamiento del Estado chileno. Segundo, la situación actual del Museo Arqueológico de Santiago, el MAS, que ha albergado durante los últimos 5 años la curatoría del cineasta, artista y curador mapuche Francisco Huichaqueo, titulada Huenu Pelón, o Portal de Luz, y que fue visualizada, realizada mediante la práctica del sueño, o el peuma, también en lengua mapuche, creando un diálogo entre piezas cinematográficas contemporáneas y arte tradicional de su pueblo. Y tercero, la propuesta anticolonial del Museo Mapuche de Cañete y sus planteamientos respecto a la noción de patrimonio y la crítica institucional que emerge desde el pensamiento comunal. En resumen, estos 3 casos hablan de la urgencia de considerar las tradiciones ancestrales que permanecen vivas
en este caso la mapuche, como muchas otras tradiciones indígenas de América, en orden de aprender de ellas y poder salvar la distancia irreductible que existe en la forma en que los objetos son vistos e integrados en el mundo, su agencia y su poder también. Doy la palabra a mis colegas para escuchar también sus propuestas. Muchas gracias. Great, thanks, Carolina. Just to say that that was exactly 3 Muchas minutes. gracias, Carolina. Justo 3 minutos, perfecto. Y estoy contando aquí cada segundo, así que muchísimas gracias, Carolina. Ahora vamos a tener a la próxima oradora, Pamela, por favor. Muchas gracias, voy a hablar en castellano. También muchísimas gracias, como decía Carolina, por la oportunidad de presentar esta investigación, que es una investigación que lleva muchos años, que también lo mencionaba en la grabación de la ponencia. Es una investigación que empezó siendo una investigación como más enfocada en un contexto curatorial y que ahora se ha tornado en el ámbito académico, pero que lleva un poco como la inquietud principal de repensar o de pensar, digamos, cómo se han imaginado y se han fundado los museos en el contexto latinoamericano. Digamos que la presentación que hice se enfoca en 3 casos, que son unos casos principales que estoy estudiando, como parte de mi doctorado en la Universidad Autónoma de México, que son los primeros museos que surgen, o los primeros museos que se enuncian como museos de arte contemporáneo en el contexto en 3 ciudades latinoamericanas, y que la particularidad de estos casos es que no responden al canon, digamos, estandarizado de Museo Internacional de Arte Contemporáneo, ¿no? Un poco también desde un lugar irónico, paródico, digamos, están haciendo una crítica, primero a la ausencia de un museo de arte contemporáneo en sus contextos, pero también una crítica hacia el modelo estandarizado de museo de arte contemporáneo, ¿no? Estos casos, que son el LIMAC de Sandra Gamarra en Lima, en Perú, la N en Buenos Aires, en Argentina, y el NUMU en la ciudad de Guatemala, son justamente casos que, si bien se enuncian como museos de arte contemporáneo, no responden, por diferentes cuestiones, no responden a este parámetro o a este modelo estandarizado de museo de arte contemporáneo, porque funcionan más en escalas de espacios autogestionados, que han sido también una forma muy importante, digamos, de generar institucionalidad en el contexto latinoamericano, que es también una parte importante de la investigación, repensar cómo los artistas han tenido un papel fundamental en la imaginación y en la fundación de instituciones en el contexto latinoamericano, y esos son los casos de los espacios, los nombrados espacios autogestionados en América Latina, o Artist Run Spaces, que se dice en inglés, ¿no? Porque a veces la traducción es un poco, no corresponde tanto. Y bueno, estos casos en sí están señalando esa doble crítica, ¿no? Hacia el vacío institucional, hacia el vacío y a las carencias que hay en el contexto, en sus contextos en términos de infraestructura cultural, pero también repensar cómo podemos imaginar otros modelos, otras formas de pensar la noción de museo, ¿no? Que creo que eso también es la intención de la investigación a futuro, es pensar en estos modelos museales, ¿no? De museos que están trabajando más en un contexto local, y a una menor escala, digamos, también pensando en el futuro, en cuestiones como energéticas, ¿no? Una menor escala, a escala local, digamos, como mucho más en relación con el contexto, y también desde lazos como muy vinculados con lo afectivo, ¿no? Eso básicamente es. Gracias. Perfect, Pamela. Great. Thank you. Next. Muchísimas gracias. Ahora entonces pasamos con Clara. Sí, hola. Bueno, mi trabajo, yo voy a hablar en inglés, y mi trabajo trata de narrativas y hechos de Argentina, las instancias de Buenos Aires de la iniciativa Museum Global de la Kulturstiftung de Alemania de 2017 y de Art Basel Cities en 2018. Y analiza los 2 capítulos de estas iniciativas. Primero, el programa Museum Global de Alemania,
es de la Fundación Cultural y resultó en una colaboración con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En segundo lugar, Art Basel Cities fue la primera y única instancia donde feria de arte enorme produjo un evento sin una feria del arte dentro de la ciudad de Buenos Aires y que fue fundada por el gobierno local. Entonces, veamos el primer caso financiado por el Kulturstiftung. El Museum Global es el programa federal alemán que trata de abrir la perspectiva de las colecciones de varios museos en todo el país. Global Museum significa el examen crítico de las colecciones de varios museos en Alemania y por extensión del canon occidental centrado. Uno de los 5 museos que se eligieron para participar, el Museo de Frankfurt de Arte Moderno, eligió como aliado el MAMBA de Arte Moderno de Buenos Aires y el co-curador era la primera vez que el Museo Europeo permitió que su colección fuera examinado por curadores latinoamericanos, por lo tanto, abriendo nuevos caminos para el arte latinoamericano. Este nuevo abrir caminos básicamente reconfiguró las colecciones de diferentes colecciones en una única exposición. Y a esto yo pregunto, ¿hasta qué punto esto realmente fue contraponer la producción latinoamericana como un capítulo adicional de la historia del arte? Y si había realmente una nueva jerarquía, como decía esta manifestación curatorial. Entonces, yo recalco aquí que los Mambas perdieron la oportunidad de hacer un proyecto local que debía ser una coproducción en París con Jet Pomp para mostrar imágenes imprevistas y cambiar realmente la historia visual y no visual, arreglando, digamos, estas exposiciones. El proyecto se canceló a favor del proyecto propio de Art Basel Cities y de la dirección del museo. El segundo caso fue la retórica de esta hermandad, digamos, global entre la realidad del mundo feminista en Latinoamérica, sobre todo con lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres a respecto del aborto. Mi artículo, entonces, considera cómo con la falencia económica de Argentina, del peso argentino, este discurso y estas iniciativas se redujeron y cambió la narrativa de esta visión triunfalista de hermandad para pasar a un foco de lo que es local y de lo que es nacional en el arte, que sin embargo era muy problemático. Les invito entonces a ver el video que está en vivo online. Muy bien, excelente, excelente su presentación. Eloísa, su presentación. Muchas gracias. Es un placer formar parte de este panel y de esta conferencia. Mi presentación analiza los datos que yo coleccioné de una investigación de arte brasileño en el Reino Unido. Este análisis se nutre de datos de museo como instituciones coloniales. Tengo
he investigado más de 500 instituciones en el Reino Unido preguntando si tenían arte brasileño. Analicé los datos del punto de vista cuantitativo y cualitativo, mostrando patrones de colecciones, instituciones con el mayor número de objetos de arte brasileño, cuáles son los artistas más coleccionados. Después voy a hablar del caso de Scala, que es la colección de arte latinoamericana que se estableció en el 1993 para la enseñanza de historia del arte. Cuando analicé lo que tenía Scala de arte brasileño, vi redes que facilitaron las donaciones de estos trabajos, porque desde el principio Scala construyó su colección a través de donaciones, a pesar de que no funciona más así. Estas redes actuaban localmente y globalmente. Creo que el punto principal de mi presentación es que utilizando datos de una investigación de este tipo me ayudó a desconstruir estas prácticas de colección de los museos y sus estructuras de poder. Lógicamente que los datos no son suficientes en ese sentido, porque también hay que observar otros contextos de adquisiciones para identificar los motivos ocultos. Pero en este proceso de una investigación más profunda, hay que tener acceso a documentos y a personas que algunos museos no necesariamente quieren darnos acceso. En ese proceso de desconstrucción de las estructuras de los museos para analizar estas prácticas de colección de arte brasileño, quedó obvio para mí que los museos precisan ser más transparentes en su proceso de decisión y prestando atención a estas redes también me hizo recordar que estas organizaciones, los museos y las personas involucradas, esto nos lleva al conocimiento que los museos tienen y que está ausente. Y el último punto es la desconstrucción de las estructuras que nos permite también ver las prácticas de coleccionar de los museos, estas redes expandidas y revisar el conocimiento que los museos producen a través de esta arte. Muchas gracias, Eloísa. Disculpe, Eloísa, disculpe, pronuncié mal su nombre. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones y también, lógicamente, a la presentación de Paulo, que fue muy rica. Tenemos media hora más o menos y Michael me ha pasado unas preguntas fantásticas y eso me ha ayudado muchísimo, pero yo también tengo mis propias preguntas. Michael es una de las mejores personas para hacer estas preguntas, entonces también las voy a incluir, pero empiezo respondiendo a la presentación de Paulo para decir que realmente tengo que ir a San Pablo a ver la Bienal. La selección de artistas es increíble y las obras que están expuestas son fantásticas. Muchos de los artistas ya los conozco y he trabajado con ellos o los conozco su trabajo. Es un trabajo fantástico. El hecho de que también ustedes usen la poética de las relaciones, me interesa muchísimo esto y simplemente estamos organizándonos con Tate sobre el pensamiento caribeño, sobre el arte contemporáneo y esto va a ser uno de los principales
puntos de Sofía Winter, etcétera. Bueno, esto es apenas propaganda. Paulo, lo que quisiera preguntarle, y tal vez todos puedan reflexionar sobre esto, este panel tiene que ver con estrategias curatoriales y me interesó mucho uno de los puntos que usted mencionó sobre la naturaleza o la naturaleza específica y la historia de algunos de estos objetos que están en la exhibición. Son historias muy traumáticas que son producto de otros conocimientos que normalmente no se acomodan, digamos, en las exposiciones normales. Mi pregunta es entonces, y además la cantidad de ejemplos hoy son enormes, tenemos muchos contextos regionales, etcétera. Pero la pregunta es primero para Pablo y después para los demás. En lo que se refiere a como curadores, cómo nosotros, qué tipo de estrategias curatoriales precisamos implementar en lo que se refiere a la dominancia de las curadorías blancas. Usted habla de objetos que tienen historias muy importantes. Claro, Paulo, usted trabaja en San Pablo, que es un contexto blanco enorme, pero hay otras formas como curadores en el sentido de presentar las obras. Hay forma de que podamos trabajar con este sentido de estar atentos a otros conocimientos, otras estrategias que de cierta forma puedan dejarnos conscientes sobre la disidencia, por un lado, entre el modelo museológico occidental que normalmente vemos en el pabellón en San Pablo y los trabajos de arte en sí y sus historias. No sé si quedó clara mi pregunta. Bueno, estoy seguro que hay muchas formas de contestar. Mi perspectiva ha sido a favor de... Para mí este es uno de los motivos por los cuales es una referencia muy importante, porque nunca da soluciones puras, digamos, o con un único patrón para abordar las cosas. Siempre va y vuelve, entrando y saliendo hacia adelante y hacia atrás. Y algunos de los artistas con los cuales hemos trabajado de forma como Mansia Tawara, que fue otra artista, podríamos hacer una presentación total en la Bienal sobre esta artista en la Bienal, y hoy lo comparte con Scheider, y lo podíamos hacer también con esta artista. Lo que pienso es que de la misma forma en que toda la agenda de lo que llamamos el giro o la vuelta descolonial, o lo que Glissant llamaría de creación del mundo, depende de entrar y salir de estas estructuras establecidas, entrar y salir de estos dispositivos epistemológicos, entrar y salir de cualquier sistema o institución. Y esto es lo que me fascina en personas como Scheider Svel, Paulo Capella y Mancha Tawara. De hecho, presentan gestos que pueden ir directamente a cualquier museo o a la galería de cubos blancos, pero esto es un punto, digamos, más complejo en esta agenda y en estos gestos.
Creo que esto es importante no solamente para los curadores y para la discusión de arte, sino también para la política hoy en día. No lo podemos hacer sin cambiar el sistema de educación, pero no es suficiente, o sea, y lo mismo pasa con los museos. And this is one of my Y este yo diría que es una de mis preocupaciones constantes, o sea, cómo tener gestos claros dentro del espacio de exhibición, sabiendo que está conectado con cosas que pueden ocurrir en las ciudades o en las calles o digitalmente incluso o a nivel discursivo y dependiendo de con quién estamos hablando en otros niveles que no son discursivos. Thank you, Paula. I Muchísimas gracias, Pablo. Qué interesante, me encantó lo que has dicho. yeah, it makes me think quite a lot because Me hace pensar mucho, la verdad, porque una de las formulaciones que yo uso en mi trabajo curatorial y en mi pensamiento within these institutions, de, formulation by Fred con Nietzsche, respecto al trabajo en estos they talk about the idea of being sitios, but not que es donde se habla de estar dentro de un museo, pero no ser del museo so o de la institución, estar en, pero no en ser de la institución. Entonces me gusta mucho esa idea de trabajar dentro no single action will be y fuera. Y lo que has dicho de que una acción no sería suficiente cuando hablabas de la ética y de la estética, que no se puede limitar a eso, ¿no? needed, I think is really important. Can I don't Eso creo que es muy I asked importante. about Esa pregunta que hice does that resonate with sobre anyone else? los modos de presentación, ¿eso realmente alguien más se identifica con eso? ¿Alguien quiere hablar de eso? Clara? I will Clara? jump in. I think the key here, which is one Sí, of yo the creo que aquí lo clave es la historia. Hay que ir a la historia de la exhibición. Cuando yo hice mi exhibición, cuando finalmente logré, después de haber sido cancelado por los Global Partners, luego hice una reconstrucción de cómo se veía originalmente. Entonces es la historia de la exhibición verdadera. Uno puede entrar en un espacio que ya tiene la historia y la temporalidad. Es un espacio moderno, puede ser, pero evoca cómo se exhibía antes. Entonces yo creo que esta parte de ponerlo en la historia, historizarlo, digamos, es importante. Y la galería de cubos blancos no es la única forma de ver las cosas. Yo creo que esto se puede reconstruir y así lo hice y quiero hacer. Y también me gustaría contestar la pregunta de Michael sobre cómo, no sé, Michael, si la quieres hacer, sobre las instituciones occidentales y cómo podemos salir de esta relación binaria entre centro y periferia. Yo uso sur global y norte global, pero bueno, digamos que es el equivalente que el documento o mi trabajo discute en términos de la intervención de las instituciones occidentales dentro de Argentina. Bueno, otra vez, mi exhibición era un poco de esto, porque era una exhibición que se originó en el sur global y que quería romper con la dicotomía de importación-exportación, porque iba a estar en París también. Entonces ahí ya es algo como que viene del sur y se exporta al norte, mostrándoles que un artista que nació en Europa y que tenía una historia de migración y de exiliación, o sea que esa es la manera como yo pienso, o sea, institucionalmente en términos de producción y también con respecto a la historia.
Y no es solo la historia que se ha contado, sino que se puede iluminar y podemos sacar de los archivos algo que no sabemos, que desconocemos y que requiere el trabajo de los investigadores y de la investigación, y no es solamente juntar lo que ya sabemos en una nueva configuración, sino realmente trabajar arduamente, ir a los archivos y hacerlo. Muchas gracias, Clara. Carolina, creo que habías levantado la mano. No sé si quieres decir algo. Y había levantado la mano porque me pareció interesante como, digamos, como los dos puntos que abren, por un lado, como Paulo y Clara, ¿no? Como de esta idea de lo que Clara propone como un sur global o un norte global o el centro o la periferia, o lo que tú mismo comentabas como Paul. Respecto también a una de las preguntas que estaba haciendo Michael en el chat, que decía como si se convierte el museo en un medio para aislar a la comunidad de su vida, o si de alguna forma cómo puede la institución relacionarse con la vida sin su papel tradicional de congelar los elementos en el tiempo, decía Michael. Y pensé que, claro, respecto como a mi investigación y en contrapunto, ¿no? Con lo que estaban hablando recién, la nación mapuche hoy en Chile está planteándose cómo sería un museo desde lo mapuche, ¿no? Cómo sería un museo desde la visión indígena, lo cual a mí me resulta muy interesante porque la pregunta que ellos mismos se hacían incluso es ¿para qué un museo si estamos vivos? ¿No? ¿Para qué queremos un museo si nosotros estamos acá? Podemos contar nuestras historias, utilizar nuestros objetos, esos objetos como mal llamados arqueológicos, que los utilizamos, ¿no? Dicen ellos, los utilizamos en nuestra vida cotidiana, en nuestros ritos, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿para qué un museo? Pero hay algo que me parece muy interesante en eso, y es cómo no necesariamente existe la idea de rechazar todo tipo como de aparato forjado por la visión colonial, sino cómo lo vuelvo hacia mí y cómo lo utilizo desde mi visión, ¿no? Entonces, la nación mapuche está en este proceso en el que, como sabemos, ¿no? Como sabemos, como el caballo fue introducido a América por la conquista, sin embargo, el pueblo mapuche lo recibió, tomó esta nueva tecnología y la transformó con fines espirituales, lo alimentó con otras hierbas, con otras aguas, y trató a este ser más que humano con un cariño especial, no como un animal de carga, como era visto por la mirada colonial, sino como un espíritu nuevo, podríamos decir, ¿no? Y Leonel Diel-Laf, el poeta mapuche, dice, hay que hacer con el museo lo que Lautaro hizo con el caballo, como el proceso de transformarlo, de poner otra mirada sobre ello, ¿no? Entonces, no sé si tengo como una respuesta a la idea de cómo puede una institución, museo, relacionarse con la vida sin el papel de congelar los elementos en el tiempo, pero sí creo necesario, en el caso de haber objetos de una cultura indígena viva, considerarla como parte de eso, ¿no? O sea, creo que por un lado está toda la discusión de la restitución de patrimonio indígena a sus naciones, pero por otro lado está qué pueden esas naciones hacer con ello, qué infraestructura pueden como crear para poder tener de vuelta su propio patrimonio, ¿no? Entonces, esa discusión me parece que es algo muy interesante, ¿no? Pensar en cómo la mirada indígena es incorporada y cómo la propia nación indígena, en este caso la mapuche, puede crear su propia institucionalidad, podríamos decir. Thank you, Carolina. Muchísimas gracias, Carolina. También hay que pensar en la relación, ¿no?, de la nación mapuche y a lo curatorial, cómo se muestran en la infraestructura curatorial en este país también, ¿no? Bueno, Pamela, ¿podrías comentar, por favor? Y luego Eloísa. Sí, gracias. No, un poco también recapitulando lo que han comentado Pablo, Clara, Carolina, y también respondiendo un poco a la pregunta de Paul. Creo que también pensando en las estrategias curatoriales y también pensando obviamente en mi investigación y en lo que a mí me interesa, creo que tiene que ver también con un poco desmontar y remontar, digamos, desarmar, desmantelar y volver a imaginar, digamos,
otros dispositivos museales, ¿no? Y creo que eso también se ha hecho, digamos, algo que lo pensamos en el arte, pero también desde la museología crítica o desde la museología social, digamos que hay casos como súper interesantes, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Cómo se han reformulado, digamos, el museo, se ha insistido, o sea, se mantiene, o sea, se sigue como sosteniendo la idea de nombrar eso como museo, pero que no necesariamente responde a esa idea de museo que tenemos desde un imaginario occidental, ¿no? Digo, casos en Brasil y quizás en el contexto más del arte, podemos pensar en el caso del Museo del Barro en Paraguay, ¿no? Que justamente también ha sido un caso súper interesante y muy importante para pensar justamente en cómo ingresan esas otras voces, digamos, ¿no? Un poco lo que comentaba Carolina, ¿no? Cómo estas comunidades, digamos, que no han sido integradas o que están pensadas como algo muerto o del pasado, digamos, ¿no? Que no están vivas, pueden ingresar a un poco interrumpir, ¿no? Las narrativas y desmantelar ese dispositivo museal desde otra mirada. Creo que son casos que hay que seguir mirando, ¿no? O sea, como seguir pensando en eso, insistir en esas cosas que ya se han hecho y como pensar a futuro cuál es ese museo, digamos, o esas estrategias también que implican, curatoriales que implica el dispositivo museal, para reformular, ¿no? Para reformular desde nuestros contextos, ¿no? Bueno, eso estaba pensando. Thanks, Pamela, and I love the idea. Muchísimas gracias, me encantó la idea de desmantelar, ¿no? Los dispositivos museológicos. Es lo que tenemos que hacer, definitivamente. Bueno, un comentario más de Eloísa y luego hay algunas preguntas que están llegando del público también. En realidad iba a hacer una pregunta a Paulo, si está todo bien, y quería responder 2 preguntas que vi en el chat. Hola, Paulo, ¿qué tal? A ver, voy a apagar la interpretación. Me gustaría saber un poco sobre lo siguiente. La idea de invitar a Jaider Esbel para participar en la Bienal fue siempre algo que fue parte del plan original de la Bienal o es algo que ocurrió después. No sé si podrías darnos un poco de contexto con respecto a cómo se dio la decisión y de qué manera el equipo curatorial de la Bienal recibió, ¿no?, a Jaider cuando surgió en las redes sociales diciendo que era la Bienal de los Indígenas. No sé si podrías comentar un poquito sobre eso. Y ahora voy a volver al inglés. Hay 2 preguntas en el chat. Se me preguntó sobre cuántos recursos y dinero y espacio de exposición se destinan a los objetos brasileños de los que hablas. Bueno, muchos museos no hablan de dinero, no les gusta hablar de dinero. En el Reino Unido tienen leyes que lo protegen de divulgar este tipo de información, entonces desafortunadamente no tengo una respuesta para eso. Y con respecto a espacio de exhibición o de exposición, bueno, se calcula que el 7% de las obras de arte están realmente en exposición, o sea, públicamente, pero bueno, esto es simplemente una cifra aproximada. Y Michael también había preguntado sobre cómo se puede emplear el análisis cuantitativo para criticar el modo en que los objetos se convierten en narrativas a través de las colecciones. Y está pensando en Tate Modern y una vista de San Pablo. Y esto sí es interesante. Tenemos esta exposición de Tate, en Tate, y hay artistas de Río. Y creo que con respecto a cómo se puede usar, es justamente así, para que los curadores sepan qué objetos tienen en la colección.
que, como nosotros sabemos, los museos tienen muchísimos objetos almacenados y muchos curadores saben que nunca se llega a conocer realmente la colección que existe. Entonces creo que este análisis cuantitativo se puede usar para poder crear cada vez más conocimiento y para poder identificar lo que tienen y lo que no tienen para poder tener una idea más concreta. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Eloísa. Bueno, sé que tenemos 8 minutos sobrando y quisiera darle a Paulo una última palabra. Clara, un último comentario, ¿no? Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Un par de preguntas o un comentario y una pregunta. Primero, de Cecilia Vilela. Pau, la formulación de su pregunta no me llega a pesar si tal vez el desafiar este preconcepto de la galería de cubos blancos no sería la forma dominante de exhibición, y si esto no podría ser un punto interesante para reflexionar. Y después de Ciro, la pregunta es para Paulo. Entonces ya le paso la palabra a Paulo. La Semana del Arte Moderno del 22 brasileña está llegando a sus 100 años en el 2022. El legado del modernismo brasileño y la cultura antropofágica se discuten ampliamente. Como usted mencionó, la ambigüedad de los roles de Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral en la ocupación de espacios en la cultura brasileña. ¿Cómo piensa usted que podemos discutir los legados modernistas sin caer en el anacronismo o continuar a conmemorar sus apropiaciones de arte brasileña nativa y culturas afrodiaspóricas? Es una excelente pregunta. Paulo, le paso la palabra. Bueno, creo que en primer lugar depende de hacer lo que estamos haciendo aquí y en muchas otras situaciones, que es no tener miedo a darle nombre a las cosas, porque también sería anacrónico invalidar todo y decir ni siquiera lo mencionamos, porque estas apropiaciones son problemáticas, parciales, incompletas, sí, pero hay que ser muy claro en la forma en que se aborda esto, no como una nota al pie del texto, o sea, como organización, como museo. Y lógicamente esto sería un conocimiento o una propiedad original de la tierra que nos lleva a comprometernos con esta representatividad, con este cambio, cambiar las instituciones, la forma de hablar, etcétera. Y estoy seguro también en el contexto brasileño y también en otros contextos que hay muchos grupos, colectivos e individuos con raíces muy profundas que están dispuestos a comprometerse y vincularse con esto, con esta producción del cambio y reconocer estas formas como un contexto en el cual se puede trabajar la historia del presente, del futuro y del pasado. Por otro lado, y junto con eso, yo diría que de nuevo, con Glissant,
Bueno, creo que la idea de apropiación tal vez sea un poco plana, porque también, como dijo Cecilia, reitera una idea de que hay una fuerza dominante, un campo dominante que está completo, autónomo y puro, y que simplemente se apropió de todo y creció. Cuando lo vemos más en detalle, las cosas siempre son más complicadas que eso. Y hay que indicar esta complejidad. Hay relaciones de poder, lógicamente, que deben ser abordadas, pero a medida que alguien trata de apropiarse de algo, alguien también cambia lo que hace y revela más cuán impuro o cuán fragmentado está este contexto puro, universal, o estos dispositivos supuestamente universales y puros. Y también creo que cuando discutimos el legado del modernismo, de la antropofagia, también es una oportunidad para reflexionar sobre esta no pureza de este supuesto cuerpo de conocimiento global. Y para abordar la pregunta de Eloísa sobre Jaidel, Jaidel fue uno de los primeros artistas que invitamos después de hablar con muchas personas durante muchos meses. Estoy seguro de que de su punto de vista era muy urgente su idea de esta necesidad para él y para muchos otros de dónde y cómo y cuándo él lo pensó, o antes de que realmente invitáramos a otros artistas. Lógicamente, cada conversación cambió el panorama, pero cuando empezamos a invitar a artistas, él fue uno de los primeros, y por ese motivo y por su nivel de agencia, muchos aspectos fueron transformados por su propuesta y por sus críticas y sus provocaciones, que lógicamente incluían la exposición de la cual él fue curador, pero otras cosas más sutiles también. Y cuando, por último, y esto Eloísa lo sabe, cuando la Bienal abrió a principios de septiembre de este año, Jaidel hizo una performance, y ¿cómo puedo decirlo? Que no había sido preparada antes, no había sido combinada con nadie, fue una cosa espontánea, donde él caminaba con otros artistas y colegas a través de la Bienal y también el Museo de Arte Moderna de San Pablo, cantando, haciendo performance y sosteniendo este cartel que decía la Bienal de los pueblos indígenas. Fue más provocador inclusive porque dijo la Bienal de los indios, que hoy en día, como otros ejemplos del lenguaje, se considera políticamente incorrecto, porque hay que decir pueblos indígenas y no indios, que sería una expresión muy cargada y también equivocada. Indio sería alguien de la India. Pero bueno, él, digamos que él adaptó esto, proclamó y dijo la Bienal de los Indios. Y para los seguidores, muchas ediciones de la Bienal tuvieron un título oficial y también un apodo que la sociedad les dio, en este caso la Bienal de los Indios. Entonces,
se reclamó este título, que para nosotros fue esperado y no esperado al mismo tiempo, en el sentido de que siempre sabíamos que Scheidel y otros colegas no se acomodaban en decir, ay, qué bueno que esto está sucediendo. No, esto sucedió y qué pasa ahora, cuál es el futuro para nuestro movimiento. Pero la forma en que se hizo para nosotros fue muy bienvenida, porque este es el tipo de cosas que un curador jamás puede apropiarse si una gran institución, una institución global como la Bienal viene y dice, bueno, es la Bienal de las personas indígenas, todos dirían, bueno, pero por favor, y ahora están alegando esto, no, está completamente fuera de lugar. Inclusive si todos los curadores fueran indígenas, son 70 años de historia, no se puede hacer eso, pero como fue Scheidel y con sus colegas, los que alegaron esto, no era algo que nosotros hacíamos porque queríamos hacerlo, fueron ellos los que se apropiaron de eso, apropiaron en un sentido diferente, ellos se apropiaron de esa plataforma y dijeron, bueno, ahora que estamos aquí, somos inolvidables y esto ahora es nuestro signo y para nosotros esto es fantástico. Fue fantástico, fue mucho mejor de lo que podíamos esperar. Fue un momento muy imprevisto, pero muy bienvenido. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos, a Clara, Eloísa, Carolina y a Pamela, y lógicamente gracias a Michael y a Sofía por organizar este evento. Michael, ¿quiere hacer un comentario? Bueno, quería agradecerles a todos. Fue una discusión fantástica y muy agradable. Me encantó la participación de todos y podríamos seguir aquí durante mucho más tiempo, pero lamentablemente tenemos que cerrar este evento. Les agradezco a todos. Seguimos hoy a la tarde con Political Bodies a las 5:30 horario de Londres. La semana que viene, de nuevo, a las 2:30 y a las 5:30, si no me equivoco. Bueno, manténganse atentos al sitio web para ver los videos y las grabaciones de las intervenciones. Gracias, Paul. Fue un excelente moderador, Paulo Miada, y a todos les agradecemos y les decimos hasta pronto. Gracias. Quem que fala português, ô Michael? Ah, eu sou brasileiro. Tem brasileiro? Não. Tem? So, Really? yep. You have the wrong